Buenas tardes, economista Saúl Murillo. El tema a presentar de este grupo es medidas de tendencia central. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Espinosa, Derek Dos Santos y quien les habla, Kerly Castro. A continuación presentamos. En la anterior exposición hemos visto cómo se pueden resumir los datos obtenidos de una muestra de población en una tabla estadística o en un gráfico. En la siguiente exposición consiste en definir algunas medidas para sintetizarlas aún más estos gráficos, como es la medida de tendencia central. Primer punto, media aritmética, promedio o media. Es la suma de todos los valores dividido por el mismo número sumado. Y el valor que se obtiene es considerado como media muestral, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. Tenemos la M, que representa la media. Tenemos aquí un conjunto de datos. Podemos ver que tiene 10 números. 2, 4, 6, 8, 10. Y hacemos con que haya la suma de ambos. La E, es una E griega de la frecuencia representada por todos los números. Tengo de 1 hasta n. En ese caso sería de x1 hasta x10. Ponemos 2 más 3 más 3 más 4 más 4 más 5 más 5, más 5, más 6, más 6, sobre n, que sería el número de los dígitos sumados, 10. La media es la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. La suma de los datos, el resultado es 43, y dividido por 10, la media es 4.3. Bueno, en sí, la media estadística se utiliza para dos conceptos. Una muestral, que es el estadístico, que se calcula a partir de media aritmética de un conjunto de valores, o sea, una variable aleatoria. Y la media poblacional es el valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria. Y en la práctica de una dada muestra suficiente grande, el valor de la muestra de la misma es numérica. Como segundo punto tenemos lo que es mediana. Mediana es el valor que ocupa la posición, el lugar central de una serie. Estos van a estar ordenados de menor a mayor. Va a estar precedido por las letras M y E, que significa mediana. Y esta se puede hallar solo por variables cuantitativas. Ya. Tenemos el cálculo de la mediana. Primero ordenamos de menor a mayor. Entonces yo voy a colocar un ejercicio para así poder entender. Ya. 2. Ya. Entonces vamos a encontrar el valor de la mediana. Cuando es un número impar, aquí se busca la mediana. Si la serie tiene un número impar, la mediana es la puntuación central de la misma. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero se observa en esta serie si hay uno o varios números impares. Depende de esto, se va a encontrar que la mediana va a ser el valor central de esta serie. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 9. Entonces sería 2, 4, 2, 4. Entonces el valor de la mediana con un número impar será 5. En cambio, cuando hay número par, si la serie tiene un número par, la mediana, colocamos otro ejemplo. Entonces se dice que si la serie tiene un número par,
de puntuaciones, la mediana va a ser la media de las dos puntuaciones centrales de esta serie. Entonces se observa y se determina que las dos puntuaciones centrales va a ser 9 y 10. Entonces lo que se hace es colocar 9 y 10. Estas dos puntuaciones se van a sumar, van a dar 19, va a dar 19 y se va a dividir para 2, que da como resultado mediana 9.5. Vamos a hablar de la mediana en datos agrupados. La mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentra. A continuación voy a presentar la fórmula para poder resolver el ejercicio por medio de datos agrupados. La fórmula es: mediana es igual al límite inferior de la clase modal más la semisuma de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal sobre frecuencia absoluta y por la amplitud de la clase. De acuerdo a esta fórmula se va a proceder a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio que les iba a explicar. Calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Esta es la tabla y la mediana a la que vamos a calcular es este literal, que va de 66 hasta 69. Entonces utilizamos la fórmula que ya les había hablado. Solo lo reemplazamos. Colocamos mediana es igual al límite inferior, que el límite inferior de esta clase modal viene siendo el inferior, el 66, más la semisuma de la frecuencia absoluta, que es 100, dividido para 2 es 50, menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal, que vendría siendo 23, menos la frecuencia absoluta, que es 42, por la amplitud de la clase, que vendría siendo 3, porque de 66 a 69 quedan 3. Bien. Entonces la mediana vendría siendo 67,93. Luego que reemplazamos cada término, se saca la mediana, se resuelve la fracción, se suma y se multiplica y queda como resultado este valor, 67.93. Y ese sería el valor de la mediana. Gracias. Como tercer punto tenemos la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta en una distribución numérica, es decir, que es el número que mayor veces se repite. La moda se representa con la letra M mayúscula y O minúscula, y esta moda también se la puede hallar en variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, hallamos la moda en las siguientes distribuciones numéricas. En esta distribución numérica encontramos que el número que mayor frecuencia tiene es el número 4, es decir, que la moda es igual a 4. En la siguiente distribución puede que una moda sea bimodal o multimodal, ya que existe varios números que presenten la misma frecuencia y que sea la frecuencia máxima, es decir, 1, 5 y 9. La moda es igual a 1, 5 y 9. Otro ejemplo sería que cuando en una distribución numérica todos los números tengan la misma frecuencia, la moda no existe, es decir, que no hay moda. Y si en una distribución numérica hay dos números que sean adyacentes y tengan la misma frecuencia absoluta, la moda es el promedio de la suma de estos dos números, es decir, como aquí el número que tiene mayor frecuencia es 3 y 5 y son números adyacentes, es decir, que son números seguidos.
se suma 3 más 5, 8 y el promedio de las dos es 4, es decir que la moda es 4. El cálculo de la moda para datos agrupados. En esto todos los intervalos tienen la misma frecuencia y existe una fórmula para calcular la moda. Como la vemos aquí, que es moda es igual al límite inferior de la clase modal más la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal sobre, abro paréntesis, la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta inmediatamente posterior a la clase modal, cierro paréntesis, y todo esto multiplicado por la amplitud de la clase. Un ejemplo, calcular la moda de distribución estadística que viene dada en la siguiente tabla. Como vemos aquí, la moda es esta, es 66 y 69. Es decir, que la moda es igual al límite inferior de la clase modal, que es 66, más la frecuencia absoluta, que es 42, menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior, que sería 18, dividido para la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, que es 27, multiplicado por la amplitud de la clase modal, que es 3. Y esto es igual a 67.84.